Da- Bien, damas y caballeros. Entonces ayer llegamos a que el campo eléctrico de un alambre nosotros lo podemos reescribir de estas dos formas, ¿sí? Una en términos de las dimensiones que nosotros tenemos, que es la distancia del punto en el cual vamos a medir el campo al alambre y de las distancias desde el punto más cercano, desde el origen, vamos a decir, hacia los extremos del alambre, ¿sí? L1 y L2. Las dimensiones, básicamente, pues cuestiones geométricas. Ahora, la otra, recuerden, tenía que ver con los ángulos hacia los extremos, alfa uno y alfa 2. Ujú. Bien, entonces lo que quiero ahorita es pues, tratar de interpretar estos resultados para que nos quede claro de que sí sirve esto, de que esto es correcto. Bien, entonces vamos a interpretar esto. Y vamos a ver. Cualquiera de los dos que utilicemos es igual. Si usamos si lo hacemos por medio de las dimensiones o de las longitudes, o si lo usamos por medio de los ángulos, ¿sí? Pero bueno, en este caso quiero que utilicemos el segundo, porque de hecho va a ser más práctico para todo lo que queremos hacer en adelante. Bien. em, entonces, vamos a ver. Imagínense que ustedes tienen. Ujú. Bien, entonces, vamos a ver. Tenemos esto aquí. Entonces, vamos a trazar el alambre, el punto. Vamos a poner aquí un punto cualquiera. Vamos a ponerlo por aquí así. Sí, el punto P donde está donde queremos encontrar el campo. Y recuerden, vamos a poner los puntos hacia los extremos. Ujú. Digo, las líneas hacia los extremos. Aquí está. Tenemos esta y tenemos esta. Ujú. Y bueno, vamos a poner también la línea vertical. Ujú. El eje vertical, que es el que estamos tomando de referencia. Correcto. Entonces vamos a poner aquí el ángulo alfa uno y aquí alfa 2. Entonces aquí hay que notar primero que obviamente alfa 2 es mayor que alfa uno, ¿no? Alfa 2 es mayor que alfa uno. Ujú. Por lo tanto, ¿qué es lo que pasa cuando tenemos este, algo así? Vamos a ver. Recuerden que aquí tenemos las componentes del campo, ¿no? Que sería la componente vertical, la componente horizontal. Pero hay que notar que en la componente horizontal tenemos aquí un signo negativo que es igual pasa en este caso, ¿no? O sea, como quiera. Cosa que no tenemos en la componente vertical, quiere decir que las componentes verticales, no importa el ángulo que tengamos, estas dos cosas se van a sumar, ¿sí? Y nos van a dar algo que va a ser hacia arriba. Ujú. Entonces el campo tendrá como componente vertical total esto, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con las horizontales? Vamos a ver. Recuerden que aquí tenemos cosenos. Quiere decir que al tener cosenos, recuerden que este, el coseno de cero es uno, ¿no? Y el coseno de cero es de 90 grados, es cero. Ujú. Entonces, pues eso quiere decir que conforme vaya aumentando el ángulo, el valor del coseno va a ir disminuyendo. Ujú.
Bien, entonces cuando tenemos dos ángulos que son diferentes, o sea, un ángulo que es mayor que otro, obviamente, ¿qué va a pasar con la cuestión con la cuestión de los cosenos? O sea, ¿qué relación habrá entre el coseno de alfa 2 y el coseno de alfa uno? Si alfa 2 es mayor que alfa uno, entonces la relación entre los cosenos pues, va a ser diferente, ¿no? El coseno de alfa 2 va a ser menor que el de alfa uno. Entonces, eso quiere decir que, ujú, quiere decir que esta parte, la componente negativa de la parte del campo, ¿sí? Dada por alfa uno, o sea, esta componente negativa pues va a ser mayor. Ujú. Entonces, si nosotros ponemos, vamos a llamarle este E1, ujú, y el de esto va a ser menor, quiere decir que esto va a ser menor, esto va a ser E2. Entonces, cuando nosotros bueno, más bien restemos estas dos cosas, ¿sí? Entonces, esto nos va a dar una componente que va a ser en general, o sea, la resta de estos dos nos va a dar algo que va a ser más o menos hasta aquí. Así que si nosotros sumamos los dos campos, nos va a dar que perdón, las dos componentes del campo, ujú, nos va a dar que el campo total va a ser en esta dirección, ¿sí? Por lo tanto, el campo va a ser aquí, campo total, va a tener esta dirección. Eso quiere decir que si ahora, por ejemplo, nos pusiéramos en un punto simétrico, pero hacia acá, pues debemos de considerar que ahora, ah, ahí, no distingo bien aquí está. Quiere decir que, a ver, vamos a este extremo y nos vamos a este otro extremo, ujú, y dibujamos la línea perpendicular, igual aquí. Ujú. Bueno, más o menos. Entonces, eso nos dice que ahora esto sería alfa uno y esto sería alfa 2 donde la relación ahora es al revés. Alfa uno es mayor que alfa 2, por lo tanto el coseno de alfa uno va a ser menor que el de alfa 2 y por lo tanto eso quiere decir que la parte positiva va a ser mayor y entonces eso nos va a dar una componente horizontal que va a ser ahora en total hacia acá y mientras que la vertical, bueno, déjame poner esto, la componente vertical va a ser así. Ujú. Por lo tanto, el campo, si nosotros sumamos, pues nos va a dar ahora algo así. Ujú. Bien, correcto. Entonces quiere decir que mientras, fíjate bien, y si estuviéramos en el punto exactamente en medio, ¿qué va a pasar? Si estuviéramos exactamente en medio del alambre. Pues entonces ahora las dos alfas van a ser iguales. Alfa uno va a ser igual a alfa 2 y al ser así, pues quiere decir que los cosenos también y las componentes horizontales se van a eliminar y eso nos va a dar que el campo va a ser totalmente en dirección vertical. Ujú. Entonces el medio del campo es totalmente vertical y conforme nos vayamos acercando hacia una de las orillas, entonces el campo se empieza a inclinar, ujú, a inclinar más, ahí así. Ujú. Cada vez, perdón, aquí tiene que ser un poquito más inclinado que lo que teníamos. Entonces, y así entonces conforme nos vayamos moviendo hacia la izquierda, el campo se va a inclinar más hacia la izquierda y conforme y vayamos hacia la derecha, el campo se va a inclinar más a la derecha. ¿Sí? ¿Qué es lo que se esperaría? Ujú. Las lin- en cuanto al comportamiento del campo eléctrico, ¿no? ¿Sí? Entonces se va a ir abriendo. Entonces quiere decir que esto nos describe bien cómo debe de comportarse el campo. Bueno, entonces ahora lo que tenemos que hacer es eh, analizar
Casos particulares. Ujú. Bien, entonces vamos a ver. Mm. Ah, no, es que está. Ya. Entonces, vamos aquí. Ujú. Bien, entonces vamos a analizar diferentes casos particulares. El primer caso, el caso uno, que es el que básicamente lo que ahorita mencionamos. ¿Qué pasa cuando nosotros estamos exactamente en el centro? En el centro del alambre. En el centro del alambre. Bueno, entonces, en ese caso, vamos a poner la línea. Ujú. Estamos en el centro, más o menos es por aquí así. Ujú. Y buscamos cualquier punto. Este punto, por ejemplo. O este punto. ¿Sale? Y bueno, vamos a poner las líneas a los extremos. Sería esta. Entonces, tenemos algo totalmente, que estamos en el centro, tenemos algo totalmente simétrico, ¿no? Entonces, esto sería alfa uno y este sería alfa 2, pero igual y podemos llamar, a ver, en este caso, tenemos alfa uno igual a alfa 2 igual a simplemente alfa. Ujú. Y eso nos va a decir qué cosa en cuanto al campo. Ya dijimos, la componente horizontal se va a eliminar y únicamente nos va a quedar la componente vertical, que si nosotros nos vamos aquí arriba, ujú, pues nos va a quedar dos veces el seno de alfa, nos va a quedar dos veces el seno de alfa, entonces tendríamos lambda sobre 4 pi epsilon cero entre y por dos veces el seno de alfa. El seno de alfa. Esto es en dirección J. Entonces, este sería el campo que tendríamos. Básicamente estamos en la parte central. Pero bueno, ahora si esto lo escribimos en términos de las dimensiones, esto sería L, la mitad de L, porque pues, estamos en... Ya habíamos dicho que el largo total es L, ¿no? Entonces, esto sería la mitad de L y esto sería Y. Entonces, si lo escribimos en términos de esto, ¿cuánto valdría el seno de alfa? Ujú. En términos de las dimensiones, entonces vamos a ver, el cateto opuesto sería L medios y la hipotenusa sería Y cuadrada más L medios sobre 4, ¿no? Y esto le sacamos, vamos a poner así la raíz cuadrada para no meternos en problemas, o lo que es lo mismo sería, si sacamos como un denominador en lo de abajo, entonces aquí te va a quedar 4Y entre 4 que se va a ir con el 2, entonces te va a quedar L sobre 4 veces y cuadrada más L cuadrada y esto le sacamos raíz cuadrada. Entonces, esto es lo que tendríamos que poner nosotros aquí. Ujú. Entonces, así nos quedaría. Entonces, ya tenemos una forma de escribir el campo de un alambrito, ujú, justamente cuando estamos en el centro. Ujú. Así de complicado es esto. Bien. Ahora, vamos a ver otros casos particulares. Por ejemplo, el caso particular 2. ¿Qué pasa nosotros cuando este, el alambre es muy largo? Es muy largo, o otra forma de decirlo es que la longitud es muchísimo mayor que la distancia a la cual estamos nosotros del alambre. Ujú. Incluso podríamos decir que para fines prácticos podríamos decir que L, así se escribe, ¿no? Que L tiende a infinito. Ujú. Bien, entonces vamos a ver. ¿Cómo podríamos calcular el campo para cuando tenemos algo así? ¿Cómo calcular el campo para ese caso? Bueno, entonces pues tendríamos que hacer L muy grande, ¿no? Ujú.
Pero también hay otra forma de escribir lo mismo. O sea, ¿qué pasaría si lo hacemos en términos del ángulo, por ejemplo? ¿A qué sería equivalente para el ángulo el que L sea muy largo? ¿Alfa a qué tiende en este caso? Si el lado, y bueno, vamos a considerar obviamente que seguimos en el centro del alambre, ¿eh? Que estamos en el centro del alambre y lo hacemos nada más muy largo. ¿El Entonces, en seno ese caso, infinito? ¿eh? ¿El ángulo cuánto valdría? 90. 90 grados, ¿no? Valdría 90 grados y al ser 90 grados, ¿qué pasa? ¿El seno cuánto vale? Vale 1, ¿verdad? Y por lo tanto, ¿cuánto vale el campo total de un alambre infinito? Esto vale 1. Y bueno, ya aquí falta simplificar un poquito, ¿no? Entonces simplemente sería lambda sobre 2 pi epsilon 0 dividido entre y. Y bueno, la dirección es J. Ujú. Entonces, esto sería el campo en ese caso. Ujú. Quiere decir que el campo es totalmente hacia arriba. De hecho, no solo eso, sino que supongamos que efectivamente el alambre es infinito. Entonces, díganme, ¿dónde se encuentra el centro de un alambre infinito? Mm, Puede estar ¿En en cero? cualquier lugar, no ¿Dónde? se determina la altura. O sea, Puede estar en cualquier sitio del alambre que en no tiene. cualquier parte, ¿no? Porque como es infinito, quiere decir que tienes infinito para un lado y infinito para el otro, ¿sí? Entonces garantizas que no importa dónde estés, de todos modos vas a tener la mitad para un lado y la mitad para el otro, porque es infinito, ¿verdad? No tienes forma de ver los extremos del alambre, ¿sí? Entonces, siempre puedes asegurar que estás en el centro. Entonces, cuando el alambre es infinito, vamos a ponerle aquí, así como que continúa el alambre. Entonces, quiere decir que en ese caso, siempre, el campo va a ser perpendicular al alambre y va a tener este valor. O sea, únicamente va a depender obviamente, dependerá de la distancia a la que estás del alambre, pero nada más, ¿no? Sí, bien, pero siempre va a ser perpendicular. Entonces, ese es algo, es un resultado bonito, que bueno, este resultado también se puede obtener con la ley de Gauss, ¿no? Es uno de los casos clásicos utilizando la ley de Gauss, pero bueno, pues aquí ya lo tenemos de esta forma, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si consideramos un tercer caso? Caso 3. Caso 3. Por ejemplo, que el alambre, alambre, ahora que sea semi infinito, que el alambre sea semi infinito. Por ejemplo, em, vamos a ver, vamos a dibujarlo. Entonces, pero estamos poniéndolo en negro, ¿eh? Entonces, con negro. Estamos acá, acá me voy a seguir, ¿sí? Entonces, es infinito hacia la derecha. Y nosotros estamos por acá, en algún punto por aquí. Ujú. Entonces, obviamente, estamos a cierta distancia. Ujú. Esto lo seguimos teniendo. Este punto sigue estando a la distancia y. Ujú. Y ahora, hacia la izquierda tenemos ahí. Ujú. Tenemos esto, ¿no?
Y obviamente entonces alfa uno pues vale simplemente, vamos a decir que esto vale alfa. ¿Y alfa 2 cuánto vale? 90. 90 grados, ¿no? Entonces, nada más déjame para que quede claro. Entonces, la línea que va hacia el extremo del alambre, pues simplemente como el extremo está quién sabe dónde, pues acaba siendo horizontal, ¿no? Entonces, este ángulo va a ser de alfa 2 de 90 grados. Ujú. Bien, entonces, ¿cuánto valdría el campo en este caso? ¿Cuánto sería? Entonces, donde va alfa uno tenemos que poner simplemente alfa y donde va alfa 2 tenemos que poner 90 grados. A ver. ¿Y cuánto vale el coseno de 90 grados? 0. Ujú, cero. Entonces quiere decir que el coseno de 90 grados va a ser cero. Entonces vamos a escribir esto de esta forma. Lambda sobre 4 pi epsilon cero y. Ujú. Entonces en la parte, la componente en x va a ser, te va a quedar menos el coseno de alfa en y. Y en la otra parte te va a quedar uno más, ¿verdad? El seno de alfa en dirección J. Ahí está. Entonces, ese sería el campo. Cuando el alambre es infinito, cuando estamos en cualquier punto que nosotros, vamos, del cual, digamos, próximo al extremo izquierdo del alambre, ¿no? Bien. Pero ahora, ya que tenemos esto, podríamos nosotros estudiar el siguiente caso, que sería, ¿cuál creen? Otro caso particular. Ah, a ver, vamos a poner, agregar una página. Ujú. Bien. Entonces, el siguiente caso, que sería el caso, vamos a ponerle 3.1, ¿no? Ujú. Es básicamente un caso particular de este. O sea, ¿qué tal si consideramos cuando estamos en el extremo del alambre, o sobre el extremo, perdón, no en el extremo, sino sobre el extremo del alambre semi-infinito, semi-infinito. Bien, entonces en este caso, sería la condición para indicar que estamos en el extremo? O sea, en otras palabras, si usamos el dibujito este que está aquí, estamos justamente aquí. Ujú. O sea, bueno, aquí no se va a ver bien, pero estamos aquí. ¿Sale? ¿Cuál sería la condición, damas y caballeros? Alfa, ¿cuánto vale? Alfa uno Bueno, alfa uno vale cero, alfa uno vale cero, cero, ¿verdad? Y alfa alfa 2, 2 no obviamente, ya habíamos dicho, era 90 grados, ¿no? Y entonces, ¿ahora cómo se simplifica todo? El coseno de cero, ¿cuánto es? uno. Vale uno y el seno de cero, cero, ¿verdad? Entonces, quiere decir, damas y caballeros, que lo que obtendríamos sería esto, 4pi epsilon cero, la y que sería la misma distancia, pero entonces, en vez del coseno vamos a poner menos uno y en vez de uno más el seno, bueno, con el seno de alfa te queda cero, entonces simplemente, ay, perdón, ¿qué estoy haciendo? Esto es menos i más j. Ujú. Bien, entonces esto sería el resultado.
Ujú. Quiere decir que en este caso, ¿qué podemos decir del campo? Sobre todo, por ejemplo, ¿qué podemos decir de la inclinación del campo? ¿Qué podemos decir de la inclinación del campo? Vamos a poner aquí la línea. Estamos en un punto aquí, justamente aquí. Entonces, ¿cómo dibujaríamos el campo? Perpendicular. No, Estaría a 45 grados sobre la horizontal. exactamente a 45 grados. Ujú, sobre la horizontal y obviamente apuntando en este caso hacia izquierda o derecha, Hacia la izquierda. hacia la izquierda, ¿ah? Entonces ay, perdón. Entonces el campo va a estar más o menos ahí son 45 grados, ¿no? Entonces el campo va a estar a 45 grados. Pero no solo eso, sino no importa dónde te encuentres, qué tan lejos estés o qué tan cerca estés del alambre, el campo siempre, siempre, siempre va a estar a 45 grados. ¿Sí? Obviamente, mientras más estés, mientras más, quizás aquí estoy un poquito dibujándolo un tanto cuanto mal, porque realmente esto no es así, sino debería ser así. Bueno, voy a decirlo así. O sea, conforme más te vayas alejando, eh, la magnitud del campo va a ser diferente porque no deja de depender de la distancia, ¿no? Pero, o sea, mientras más cerca va a ser mayor la magnitud del campo, pero la inclinación va a ser exactamente la misma. Eso es lo que debemos de considerar. Entonces, el campo va a estar a 45 grados, digamos, alejándose del alambre, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno, ¿y qué más? ¿Algún otro caso particular? Ah, ya sé. Otro caso particular, que este también es bonito. A ver, aquí quiero ver cómo lo piensan ustedes. Vamos a considerar el caso 4. Ujú. Ahora, consideremos que estamos muy lejos del alambre, sobre el centro. Ujú. Estamos muy lejos del alambre. Entonces, ¿cuál es la condición que deberíamos tener? El alambre sigue siendo finito, perdón. El alambre sigue siendo, es un alambre finito. O sea, volvemos al caso inicial. El alambre es finito, tiene cierta longitud, pero ahora estamos muy lejos. Entonces, ahora tenemos que L es mucho menor que Y, ¿sale? L es mucho menor que Y. Entonces, ahora, ¿qué haríamos nosotros? Y vamos a suponer, como les digo, que estamos sobre el centro del alambre. Ujú. Alfa se acerca a cero. A ver, vamos a ver. En este caso, vamos a utilizar ah, este resultado. ¿Les parece? Porque estamos, como les digo, en el centro del alambre, pero muy, muy, muy lejos. Entonces vamos a utilizar este. Entonces ujú, tenemos E, Y, que va a ser, bueno, lambda sobre, en este caso, 2 pi epsilon cero. Y entonces esto multiplicado por el seno. Ujú. Ah, bueno, dividido entre y multiplicado por el seno del ángulo, ¿no? Pero vamos a escribirlo de esta manera. L, dijimos,
sobre 4y cuadrada más L cuadrada y esto sacarle raíz cuadrada. Ujú, correcto. Entonces, dijimos que y es, y es mucho mayor que L. Por lo tanto, ¿qué podemos hacer? Sobre todo en el denominador, en esta parte de aquí. ¿Qué podemos decir del denominador cuando se cumple una condición similar a esto? Podríamos despreciar a L. Despreciaríamos L en comparación con Y, ¿no? Entonces, esto que está aquí sería aproximadamente ¿cuánto? Sería, bueno, ¿cuál 4y cuadrado le ganaría a la L? Y ya si le sacamos la raíz, pues básicamente te va a quedar 2y, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Es una aproximación. Entonces tendríamos esta aproximación. Entonces esto acabaría siendo lambda por L sobre 2pi. Ah, bueno, pero espérate, que tienes este 2, ¿no? Entonces no es 2pi. Entonces sería ¿cuánto? 4pi, ¿no? 4pi epsilon cero entre y cuadrada. Y tú dirás, bueno, pero es que está la L ahí. Ujú. Ah, bueno, aquí vamos a hacer un truco. Vamos a emplear un truquito, que este truquito tiene que ver con que, bueno, a ver, ¿este producto qué es? Lambda por L, Es igual a la carga del alambre. la carga del alambre. Entonces, esto a fin de cuentas, dijimos es... no, sí. Entonces, esto no es otra cosa más que la carga del alambre. Y entonces, ¿qué acabaríamos teniendo? Q sobre 4pi epsilon cero, entre y cuadrada. ¿Y esto qué es? El campo eléctrico producido por una partícula puntual. Ujú. O sea, si tú ves un alambre de muy lejos, pues básicamente el alambre pues lo vas a ver como si fuera un puntito. ¿Estamos de acuerdo? Porque estás muy lejos. Lo vas a ver como si fuera un puntito y por lo tanto va a ser equivalente a que si tuvieras una carga puntual. Ujú. Y entonces aquí está la parte interesante, que quiere decir que como esto se reduce a algo que ya conocíamos anteriormente, ujú, pues esto nos sirve también para asegurarnos de que el resultado que habíamos obtenido desde el principio, pues es correcto, ujú, porque se está reduciendo a algo conocido. Ujú. Obviamente en ciertas condiciones, ¿no? Que en este caso es esto. ¿Sale? Entonces, fíjense todo lo que hemos sacado nosotros, nada más, todo a partir de alguno de cualquiera de estos dos resultados, ¿no? Ya sea de este o de este. Cualquiera de estos dos resultados nos dieron como bueno, obviamente empezamos a jugar, ¿sí? Con las condiciones para determinar diferentes casos, ¿no? Y obtuvimos esto, y que es básicamente lo que hace siempre un físico, ¿no? O sea, el trabajo del físico no es nada más resolver un problema, no llegar a un resultado, sino tratar de ir más allá. O sea, ¿qué puedes hacer con ese resultado? ¿Sí? Y tratar de, no sé si es posible hacer alguna predicción, hacer algo, ¿sí? O sea, tratar de entender, para empezar, qué es lo que te está diciendo ese resultado, ¿no? Que fue justamente lo que hicimos en el primer caso, ¿no? Cuando, viendo ver cómo sería el comportamiento del campo conforme nos fuéramos acercando a una orilla o otra orilla del, este, sí, a una orilla o a la otra orilla del alambre. Ujú. Entonces ya vemos cómo se empieza a inclinar de un lado, cómo se empieza a inclinar del otro, ¿no? Nada más interpretando los resultados. ¿Estamos de acuerdo? Y como les digo, ya estamos, después fue ver casos particulares. Ujú. Pero como les digo, en una forma muy sencilla estamos viendo el, el estamos haciendo un trabajo de físico. Ujú.
que como les digo, no es nada más conformarnos con obtener un resultado, sino ir más allá del resultado, ¿sí? Que es, más que nada, ahí es donde viene ya la parte científica de la física, ¿no? Bueno, obviamente es la ciencia, la física es una ciencia, ¿no? Pero es hacerte preguntas y ver qué más puedes hacer con esto, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Bien, entonces, ya que estamos en esto, vamos a dejarles a ustedes una tarea, algo sencillo. Vamos, página, pues. Entonces aquí vamos a dejarles una tareita, ¿no? Que es, primero, algo sencillo, ¿no? Algo sencillo que sería, por ejemplo, imagínate que tú tienes esto así. ¿Mm? Y luego aquí. Ujú, ¿sale? Imagínate que tienes dos alambres de la misma longitud. Que esto tiene longitud L y aquí también tienes longitud L. Ujú, L. Bien. Entonces lo que yo quiero que hagan ustedes es que traten de más o menos decirme cómo sería el campo en cualquier punto ay, en cualquier punto sobre la diagonal. Ujú. Entonces, esta sería la diagonal. Ujú. En particular, por ejemplo, podemos considerar aquí que está un punto que estuviera exactamente a la mitad y otro punto que estuviera, digamos, aquí, ¿no? Ujú. O sea, ustedes pueden encontrar el resultado general, pero entonces también pueden decir qué pasa cuando estés exactamente sobre los extremos del alambre y bueno, ya a ver qué pasa más para allá y más para acá, ¿sí? Pues entonces encontrar un resultado general y ver qué pasa aquí y qué pasa aquí. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esto se los dejo ya de tarea, ¿sale? Bueno, esa es una, ¿no? Y otra, bueno, ¿qué pasaría si el alambre fuera, si tuvieras dos alambres semi-infinitos? Ujú. Sería, digamos, una extensión de este problema. ¿Qué pasa cuando los alambres son semi-infinitos y estás próximo a la orilla? ¿Estamos de acuerdo? Sería otra cosa que tú puedes hacer. Ujú. Y otra cosa que puedes hacer, este sería el primer ejercicio. Y el otro ejercicio que quiero que hagan ustedes es ahora imagínense que tienen esto. Imagínense que tienen ustedes a ver, vamos a dibujar esto así, dibujar esto así, así y así. Bueno, más o menos, ¿no? Entonces, aquí esto es, damas y caballeros, esto es un cuadrado. Ujú. Esto es un cuadrado. Un cuadrado. Obviamente, esto es de longitud L. Ujú, y esto también tiene longitud L. Obviamente lo estamos viendo en perspectiva. Ujú. Está en un plano horizontal y nosotros lo estamos viendo en perspectiva, ¿no? Entonces, ese es un cuadrado de longitud L. Ujú. Y lo que quiero que ustedes hagan es suponer que están sobre el centro del alambre, ¿sí? Que tienes una línea perpendicular al plano del alambre, ¿sí? Que estás, no sé, a cierta distancia, ¿qué? A cierta distancia del alambre, ujú, a un punto a cierta distancia del alambre, sobre el centro, perdón, sobre el centro del cuadrado. Ujú. Esto que aquí es el centro del cuadrado y esta línea pues, es un eje perpendicular básicamente. O sea, en otras palabras, yo lo que quiero es que me encuentren el campo eléctrico E sobre el, en cualquier punto sobre un eje perpendicular que pasa por el centro del alambre. No sé si me explico. Obviamente esto ya es pensar en tres dimensiones. Ujú.
Esto es tridimensional, pero les va a servir el resultado que ya conocen ustedes, ¿no? ¿Sale? ¿Sí está claro lo que quiero que hagan? ¿Sí? Sí, A ver, Francisco, Javier, ¿eso quiere decir que esa manita significa que sí entiendes? ¿O No, tienes pregunta? una pregunta. A ver. En el primer ejercicio debemos considerar que los alambres son idénticos. Sí, 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 porque pues, te estoy diciendo que aquí te estoy poniendo L, los dos valen L, ¿no? Lo- Tienen de longitud L. Es nada más para hacerlo simétrico. Ahora, puedes trabajar también, si tú quieres, puedes ver cuánto vale el campo en cualquier punto, ujú, en el interior de un cuadrado, por ejemplo, ¿no? Que sería también otro, a ver, entonces, a ver si esto lo reconoce. Ahí está. Entonces, imagínense ustedes que tienen que esto fue un cuadrado y quieren ustedes encontrar el campo en cualquier punto, en el interior del cuadrado, ¿sale? Vamos a decir, por ejemplo, que esto fuera la cuarta parte de la longitud del cuadrado. Si quieres, ya para encontrar algo que sea sencillo. Estás a una cuarta parte de la esquina del cuadrado, ujú, que tiene en general, que tiene el lado L. Entonces, quiero que me digas cuál es el campo en ese punto. ¿Estamos de acuerdo? Sobre el plano del cuadrado. ¿Vale? Eso también te lo dejo de tarea. Entonces te dejo tres ejercicios. Sería el del que estás perpendicular al cuadrado y cuando estás sobre el mismo plano del cuadrado, ¿no? ¿Sale? Y ya, si tú quieres buscar, tratar de hacerlo sobre cualquier, fíjate, ahora puedes hacerlo, eh, digamos, eh, generalizar el trabajo científico, nuevamente te digo, ¿no? Ya, si podemos hacerlo en un cuadrado, pues también, ¿qué pasaría si tuvieras por ejemplo, un triángulo, un pentágono, hexágono, octágono, ¿no? Lo que sea, cualquier figura, este, cualquier polígono regular? Entonces, buscar el resultado sobre el, un eje que pase por el centro de un polígono regular y a ver cómo lo puedes generalizar, ¿no? Para un polígono de n lados. Ujú. ¿Sale? De hecho, si quieres ser un poquito más, podrías suponer, para simplificar un poquito, supón que estos polígonos son polígonos inscritos en un círculo de radio R, vamos a decir, de radio R mayúscula, y entonces ya tú, este, trata de encontrar un resultado general para cualquier polígono inscrito, ¿sí? Gracias. Inscrito en un círculo de radio R, y a ver qué pasa, ¿sale? Bueno, y todo eso obviamente va a ser utilizando el resultado de un alambre. Ujú. Bueno, entonces, pues le paro aquí y pues nos vemos mañana, damas y caballeros. ¿Sí? Cuídense mucho.